Posiblemente de tantas veces que lo hemos leído que ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero sientan el gusto a esta lectura preciosa, hermosa, edificante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre de toda gloria. Aquí estamos nuevamente esta mañana, Señor, anhelando que hables a nuestra alma, que traspases las entrañas de nuestro ser con tu santa palabra y que provoques nuestra adoración más genuina, llena de gratitud, de alabanza, de adoración a ti, oh Rey eterno, por tu obra perfecta, hermosa, llena de gracia, de salvarnos. Oh Padre, ayúdanos, ilumínanos y guíanos para entender tu palabra, para comprender las verdades reveladas en tu santo libro. Y que a través, Padre, de conocer más de ti, de tu obra redentora, te adoremos. Haz que muchos procedan al arrepentimiento y fe al escuchar tu santo evangelio que se predica desde esta iglesia para la gloria de Jesucristo. Oh Dios, me siento realmente agradecido infinitamente con usted por haberme escogido para este honor tan grande de predicar su palabra. Pero Señor, no puedo hacerlo en mis fuerzas y sin tu compañía. Principalmente te pido que me des humildad. Todo lo que escasea en mí, dalo tú, Señor. Y una de esas cosas es la humildad. Quiero ser como Cristo, en humildad predicar tu palabra. Haz, Padre, que no haya altivez mientras exponga tu verdad. Que no haya vanagloria, que no haya orgullo, ni soberbia, ni menosprecio, sino humildad. Que el amor que tú me has puesto, que crece en mí cada día hacia los que oyen, también sea manifiesto mientras tu palabra es expuesta. Haz que ellos se quebranten con tu palabra, que reciban tu amor a través de la exposición de tu palabra. Pero también a ellos dales humildad, Señor. Que domingo a domingo escuchan tu palabra, para que en humildad se dobleguen a ti y dejen cualquier pensamiento que no viene de ti, lo lleven a la cruz y lo dejen ahí y te alaben y te glorifiquen y se rindan ante ti. Por aquellos que no te conocen, para que hoy procedan al arrepentimiento. Guíanos en tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nos salvó. Imagínense ustedes a un grupo de alumnos de ingeniería de tercer año de la prestigiosa
Universidad de Oxford, en Inglaterra. Están ahí y escuchan una conversación académica entre dos prominentes doctores de matemáticas. Posiblemente estos alumnos entenderán muchas cosas, pero algunas no las van a dimensionar de la forma en que sus maestros la entienden. Similar situación pasa si escuchamos hablar a dos creyentes maduros acerca de asuntos teológicos referentes a Dios y a su preciosa salvación. Volviendo a los alumnos de ingeniería. Aquellos alumnos duchos en matemáticas de ingeniería de la Universidad de Oxford tendrían que estudiar mucho más para poder comprender mejor los temas tratados por esos doctores en matemáticas, sus maestros. De igual forma, creo que hay asuntos tratados en la epístola de Pablo a Tito, en los que tenemos cierto entendimiento, pero se requiere un mayor estudio para comprenderlo de la manera en que Pablo los entendía cuando escribía y que Tito los comprendía cuando leyó senda epístola. Porque en definitiva, Pablo y Tito eran creyentes con un profundo entendimiento de Dios y de su plan redentor. Eran teólogos de campo, no solo de academia y de escritorio. Eran teólogos creyentes, no solo de título. Y aquí están intercambiando correspondencia. Cuán bella experiencia hubiese sido estar como espectador en una conversación acerca de los asuntos de la salvación entre estos dos hombres de Dios. Bueno, de alguna manera, aquí en Tito 3, estamos siendo testigos de una carta entre ellos, de una comunicación entre ellos acerca de este tema. Y en ella hay un hermoso contenido y vasto contenido teológico acerca de la salvación. Cuando Pablo le escribe a Tito la expresión, nos salvó, tengan la seguridad que tanto Pablo, el escritor, como Tito, el lector, comprendían muy bien algunas cosas de este asunto de la salvación. Ellos ya tenían claridad en cuanto a las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quién nos salvó? ¿De qué nos salvó? ¿Cómo nos salvó? ¿A quiénes nos salvó? ¿Por qué nos salvó? ¿Para qué nos salvó? ¿Cuándo nos salvó? La intención y el deseo que hay en mi corazón, hermanos, es que en esta caminata espiritual y de estudio por los hermosos senderos de la epístola a Tito, hagamos una parada larga en la maravillosa expresión, esa que dice, nos salvó. En mi juventud, todos los años, iba a la Tigra. Conozco bien la Tigra. Me encantaba ir. He andado por todos los senderos de la Tigra. He ido a salir hasta San Juancito. Pero hay dos paradas que siempre me gustaron hacer. Una al final del sendero de Bosque Nublado. Ahí hay un lugar donde uno se puede sentar, agarrar aire y agarrar el sendero de la cascada. Y otra es en la cascada, que no es una cascada caudalosa, pero es hermosa. Como les dije el domingo pasado, estamos en un texto hermoso. Vale la pena hacer esta parada. Y bueno, hoy es el segundo domingo en este versículo y estaremos más versículos en ella. Hagamos esa parada en esa maravillosa expresión que dice, nos salvó. Y que con la guía del Espíritu Santo, todos podamos ser iluminados para comprender mejor nuestra salvación. Con la misma intensidad también deseo que muchos procedan al arrepentimiento, que sean regenerados,
que crean, que se arrepientan y procedan a ir en fe a las aguas bautismales. Y en apego a ambos deseos, hoy vamos a contestar 2 preguntas de las 7 que hemos enumerado. Porque la pregunta, ¿quién nos salvó? Ya la contestamos el domingo pasado. Y en conclusión, la respuesta corta más apropiada es, nos salvó Dios en la persona de Jesucristo. Hoy vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿De qué nos salvó? ¿Cómo nos salvó? Y vamos a ver si el texto que estamos estudiando nos da luces para contestar esta pregunta. Ahora bien, no puedo asumir que todos los que están aquí escuchando este mensaje son salvos. No puedo asumir que todos ustedes son salvos. De hecho, muy franco con ustedes, lo que asumo es que varios de los que hoy escuchan no son salvos. Y para los que ese sea el caso, sepan que oro para que Dios les convenza de su pecado y les conceda arrepentimiento y fe en él. Pero las preguntas están planteadas sin modificar la expresión bíblica de Tito, que la expresión es nos salvó. Y no podría Pablo haberle escrito de otro modo, porque en un sentido era una carta entre 2 hombres salvos, Pablo y Tito. Y además, en otro sentido, si leemos la epístola, Pablo también estaba incluyendo en esta expresión a los creyentes de las iglesias de Creta. Entonces, por eso él escribe nos salvó. No se está refiriendo a todos los que han leído esta carta o a todos los que asisten a una iglesia, sino a los redimidos. Y tal como está traducida esta expresión o escrita en su original, es totalmente aplicable a todos los que hemos creído y pertenecemos a Cristo. Mi oración es que todos ustedes sean creyentes. Esa es mi oración. Ese es mi deseo. Pero no lo asumo así. Oro por eso. Y que todos puedan decir, nos salvó. Recapitulando, hoy vamos a contestar 2 preguntas referentes a lo que encontramos en Tito 3:5. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora preguntémosle a este texto, ¿de qué nos salvó? ¿Cómo nos salvó? Vamos por la primera o por la segunda pregunta de estas 7, la primera que responderemos, intentaremos de responder el día de hoy. ¿De qué nos salvó? Para dar respuesta a esta pregunta, desde el texto que estamos estudiando, es menester que hagamos un breve estudio de la palabra original que se traduce salvó. La raíz de la palabra traducida como salvó en Tito 3:5 es, bueno, no soy experto en griego, pero es soso o soso, no sé cómo se pronunciará, soso. En la lengua original, en el griego que se escribió en el Nuevo Testamento, aparece ella o derivados de ella, pero la raíz es esta palabra, en 108 ocasiones en el Nuevo Testamento. Me refiero a esa palabra griega soso. Ahora, según un diccionario bíblico, tal vez no el más académico, pero que podemos entender, esta palabra significa rescate del peligro o rescatar del peligro y poner a salvo. Me gustaría, viendo este concepto en mente, que revisemos 4 pasajes, están en el mismo libro para no complicar, en Mateo, donde encontramos el uso de la misma palabra, de la raíz de la misma palabra, soso.
Primero vamos a ir a Mateo 8. Rápidamente vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 27. Mateo 8. No, ahí en Mateo vamos a ver todo, desde el 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, acá está el uso de la palabra, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ahí vemos el uso de esa palabra cuando ellos le dicen, salva, gracias hermana, sálvanos que perecemos. En esta ocasión, ¿de qué los iba a salvar? De esa tempestad, de las consecuencias de esa tempestad. Era un rescate físico de una situación de alto riesgo. Entonces los salvó de la tempestad que los rodeaba, que los preocupaba, que los angustiaba. ¿Quiénes estaban con Jesús? Sus discípulos. Ellos usaron Mateo usa esa palabra, la raíz de esa palabra, soso, esa misma que tenemos en Tito. Ahora ahí mismo en Mateo 9, versículo 20 al 22, también encontramos el uso de esta palabra. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, acá está el uso de la palabra, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En este caso, ¿en qué contexto se está usando esta palabra? Salvarla no de una situación como la tempestad, sino de un tormento y de una opresión de salud física que oprimía la vida de esta mujer. Y ella decía, si tocar el borde de su manto, seré salvo, limpia de esa enfermedad y limpia y libre de la opresión de esa enfermedad. Tampoco aquí está hablando de una salvación del alma. Mateo 14, 28 al 31. Entonces le respondió Pedro. Aquí es cuando Jesús caminó sobre las aguas. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Entonces le respondió Pedro, ya que Jesús estaba caminando sobre las aguas, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, aquí está el uso de la palabra, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Aquí el uso de la palabra es salvarlo del hundimiento que se estaba, imagínense, Pedro hundiéndose
en las aguas. Entonces él dice, sálvame, rescátame. Es lo mismo que pidieron allá en la tempestad cuando Jesús dormía, como rescátanos, sálvanos, y él lo hace. Es lo mismo que la mujer pedía cuando el flujo de sangre, como rescátame de esto, y él lo hace. Y aquí él se está hundiendo y dice, rescátame o sálvame, y él lo hace. Y hay un último texto que quiero que miremos en Mateo 27. Versículo 42. Todos sabían que Jesús había salvado o rescatado a muchos, de muchos males, de muchas situaciones. Entonces en el versículo 42, cuando él está ahí para la crucifixión, algunos dijeron, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, o sea, no puede él hacer algo. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esa palabra salvó y sálvese es la misma, salvar es la misma palabra. Aquí estaban hablando que Jesús se salvara de su situación y de su muerte. Lo que no sabían es que nos estaba salvando a todos los que creemos en él. Ahora sí notaron en cada uno de estos 4 pasajes, el uso de la palabra se refiere a una salvación que no es la salvación del alma. El contexto de cada pasaje así lo indica. En cambio, en Tito 3:5, Pablo sí está usando esta palabra para referirse a la salvación del alma. El contexto lo indica. Pero al mismo tiempo, al usar esta palabra, nos deja ir a estos otros textos para poder ilustrarnos de qué nos salvó el Señor. Y no sería un mal ejercicio, entonces, responder ilustrando con algunas historias bíblicas. Y me voy a limitar a estas 4. Ilustrar para poder responder la pregunta de qué nos salvó. Nos salvó de la tempestad que se avecina para nuestras almas sin Cristo en una eternidad sin Dios. Esa que no podremos contener y que no habrá nada que la detenga. Él nos salvó así como salvó a aquellos en la barca. Nos salvó de la opresión del pecado que no podríamos vencer, de esa enfermedad llamada pecado que nos oprime. Él nos salvó de ella por siempre y para siempre. Nos salvó porque nos estábamos hundiendo en el mar del pecado, del rencor, de la idolatría, del fracaso, de la ira, de la venganza, de la avaricia, de la codicia. Mientras nos hundíamos en el mar de la inmoralidad, Él nos salvó. Y nos salvó de la muerte segunda, de la muerte eterna, de la separación eterna de Dios. En última instancia, amados hermanos, nos salvó de su propia ira, porque esa tempestad que se avecina es la ira de Dios. Porque esas consecuencias del pecado y esa opresión es la ira de Dios. Porque ese hundimiento en el mar del pecado sin la misericordia de Dios, esa es su ira. Y la muerte segunda, el lago que arde con fuego y azufre, es la ira de Dios. Entonces, en última instancia, nos salvó de su propia ira. Para entender mejor esto, es preciso que recordemos que Dios asignó un lugar de tormento, de opresión, donde el pecado sufrirá todas sus consecuencias, lo que podríamos llamar la muerte segunda,
Ese lugar es más conocido como el infierno. El infierno es un lugar designado por Dios donde no opera ni su bondad, ni su misericordia, ni su gracia, ni su amor. ¡Qué horrible ese lugar! Nada de lo que se encuentra en el versículo 4 de Tito 3 está ahí. Porque ahí dice en el versículo 4, pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, esa no está ahí, nuestro Salvador. Y su amor para con nosotros, esa no está en el infierno. En el infierno opera la santidad de Dios, por eso está castigando el pecado. En especial opera su justicia y su ira santa contra el pecado. Así que en definitiva, Jesucristo nos salvó de la peor cosa que alguien puede sufrir, del desamparo de Dios, del abandono de Dios, de la ausencia de la gracia de Dios, de la ausencia de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. En ese lugar solo hay tormento y sufrimiento para el alma. En ese lugar hay un castigo eterno para el alma. Ese castigo es interminable. Y aún el más intenso dolor que causa una enfermedad en este cuerpo de muerte no es comparable con ese castigo. Es un lugar donde el hombre pecador queda hundido en el profundo mar de sus pecados. Allá no se puede clamar a Dios. Allá no habrá oportunidad de clamor. De hecho, nadie está clamando en ese lugar, porque ahora lo odian profundamente los que están ahí, porque están ahí. Y es por eso que crujen sus dientes, por odio. Ya no hay memoria de Dios. Hay odio contra Dios. Así que, si deseamos responder la pregunta, ¿de qué nos salvó? Viendo el uso de esta palabra, podemos decir que nos salvó del tormento eterno, de las consecuencias de nuestros pecados, del hundimiento de nuestro ser en el lago de fuego. Nos salvó de la separación eterna de Dios. Nos salvó de recibir su ira santa. ¿Saben qué es lo maravilloso de todo esto? Que Dios no es que no castiga nuestros pecados con toda su ira. Lo bueno es que ya castigó nuestros pecados con toda su ira, porque toda su ira la desató sobre Cristo en la cruz del Gólgota. Y por eso Cristo clamó: ¿por qué me has desamparado? Él sufrió esa ira para que nosotros no la suframos. Él experimentó en ese momento ese desamparo para que nosotros nunca lo experimentemos. Él nos salvó de eso. Poder perdonarnos y salvarnos. Porque no hay salvación sin el perdón de Dios. De eso nos salvó. Estábamos soterrados en el pecado, como muchos allá en Turquía. Estábamos soterrados y Él nos salvó. Qué maravillosa salvación. Ven, porque es necesario quedarnos algunos domingos en esa preciosa expresión, para que podamos meditar en ella y que nuestra conciencia esté siempre teniendo presente de qué me salvó, de su propia ira. Ahora, ¿cómo nos salvó?
La respuesta corta es derramando su sangre para limpiarnos y salvar. Hermanos, está en el versículo 4, esa manifestación de la bondad y del amor de Dios expresadas en el versículo 4 engloban muchas cosas, entre ellas el derramamiento de la sangre de Cristo. Entonces no tenemos que irnos lejos, porque ahí en el versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? A través de esa manifestación, pero eso engloba muchas cosas. Entre ellas, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Derramó toda su sangre. Pasaje que leíamos, Hebreo, durante el culto. En Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En términos entendibles, ¿saben qué es la remisión? El perdón de pecados. Esto de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Dios lo determinó desde antes que el mundo existiera. ¿Recuerdan ustedes a Adán y Eva en el paraíso? Con la tristeza de que desobedecieron y pecaron. ¿Saben ustedes que se derramó sangre en el Edén para tapar la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva? Porque Dios los vistió con pieles y tuvo que sacrificar ese animal, esa sangre, para cubrir su vergüenza y su desnudez. Sangre iba a salir a borbotones de Isaac si Abraham clavaba el puñal en el cuerpo de su hijo. Pero no fue así, porque Dios prometió que él se proveería de un cordero. Una promesa importante en el plan de redención de Dios. Y no se refería a ese corderito que apareció, porque sí, ahí apareció un cordero que sacrificaron ese día, pero Dios se refería a otro cordero que derramaría su sangre para salvarlo. Aquel del que Juan el Bautista dijo, en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Desde que Juan el Bautista lo vio y lo tituló como el Cordero, es porque ya se le había revelado que iba a derramar sangre. Cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, hubo un derramamiento masivo de sangre. Y cuando cada uno tuvo que rociar sangre en el marco de sus puertas, ¿lo recuerdan? Esta era la sangre de aquellos corderos elegidos por Dios para este fin. Esa sangre les protegía y les guardaba. El pueblo obedeció a esta solicitud con diligencia. Y en cuanto a eso, Dan Carson hace un comentario fenomenal. Lo voy a parafrasear como él lo dice. Me imagino, dice él, y él pone nombre a dos judíos, padres de familia. Uno diciendo, bueno, hay que poner la sangre en la orilla de las puertas, en los marcos de las puertas. Porque Dios así lo dijo. Así nos va a proteger. Y otro padre de familia, ¿y tú crees? Yo la verdad no estoy seguro si esta sangre nos va a proteger, pero la voy a poner. Diferentes fe, ¿verdad? Pero ambos pusieron la sangre en la puerta y ambos fueron liberados. Porque no es la intensidad de la fe la que sale, es la sangre del cordero. Eso dice Dan Carson, en otras palabras.
Cuando Moisés entregó la ley, se dejó establecido un día de la expiación, cuando la sangre del cordero iba a ser derramada, tanto por el sumo sacerdote y así por el pueblo en general. Pero toda la sangre que vemos y todos los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento solo fueron sombras del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Ahí cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Cuando Él derramó su sangre, una sangre diferente, una sangre con un poder inigualable, una sangre purificadora. Es la sangre de Jesucristo la que nos lava, la que nos perdona y la que nos salva. ¿Cómo nos salvó Dios? Lavando con la sangre de Cristo, derramando toda su sangre. Primera de Juan 1, hay que ir a este pasaje, hermano. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué maravilloso! Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos limpia? Con su sangre. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. ¿Cómo nos salvó? Por el sacrificio expiatorio y el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el Dios al que usted adora. Ámelo, viva para Él. No coquetee con el mundo. No se arrastre con la ramera de las tentaciones de este mundo. Viva en santidad por aquel que entregó su sangre para salvarnos. Y terminando, hermano, Dios nos salvó. Nos salvó de su ira. Nos salvó de su ruina. Nos salvó del desamparo de Dios. Nos salvó del infierno. Nos salvó entonces de la muerte eterna. Dios nos salvó dándose en sacrificio por nosotros. Se sacrificó personalmente, derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Nos limpió, nos perdonó con su bendita sangre. Él nos salvó. ¿A usted lo salvó? ¿Es usted salvo? ¿Es usted salvo? ¿Es salvo o es condenado? Si fuese hoy ese juicio, donde unos irán a la gloria y otros al infierno, ¿de qué lado está usted? ¿Será declarado inocente, justificado por la gracia y por el sacrificio expiatorio de Cristo? ¿O será condenado, culpable y condenado por siempre a la eternidad por no haber creído y entregado su ser y su corazón y por no haberse arrepentido y obedecido al Santo Evangelio? ¿Dónde está usted el día de hoy? ¿Cuál es el destino de su alma? Puede leer con gozo esta epístola de Tito y llegar al versículo 3 y decirlo con claridad y con convicción en su corazón y con toda certeza. Nos salvó. Me incluyo y decir, nos salvó.
o aún no ha entregado su corazón a Cristo. Y entonces su destino es el desamparo de Dios. Y su destino es el tormento del infierno. Y su destino, el destino de su alma, es el llorar y el crujir de dientes. O el destino de su alma es recibir la ira eterna de Dios. O el destino de su alma es esa ruina en el infierno, es el desamparo de Dios, es la muerte segunda. Pero que no sea así. Si es así, pero hoy Dios le ha convencido de su pecado y le ha hecho ver con sus ojos espirituales el maravilloso significado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Le invito, como ministro de la palabra y siervo del Señor Jesucristo, como embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores, una oportunidad única para su alma. Arrepiéntase hoy. Y si usted está arrepintiéndose hoy, póngase de pie. No tenga pena, háganoslo saber y pronto vamos a las aguas bautismales. Vengan en arrepentimiento y fe al santo evangelio. Amados oyentes, dejémonos de hipocresía, vivamos para este santo Salvador como es digno de él. Vamos a orar. Bendito Dios, soberano Dios, tú y solo tú haces la obra de regeneración en el alma y en el corazón de los que oyen tu santo evangelio. Hazla en medio de nosotros. Es mi súplica, Señor, hazla en medio de nosotros. Guía a muchos al arrepentimiento. No permitas que oigan el evangelio y que perezcan. Concédeles arrepentimiento y fe, Señor. Y si a alguno, Padre, tú le has concedido esto, muéstranos. Ya sea que nos la persona lo muestre hoy o en los próximos días. Pero haz, Padre, que tu evangelio se glorifique en medio de nosotros a través de la salvación de muchos. Gracias porque nos salvaste del desamparo de ti, de tu ira, de nuestro hundimiento, de la opresión del pecado, de la tempestad del infierno. Gracias porque lo hiciste sacrificándote en la cruz del Calvario, derramando tu preciosa sangre, hermosa sangre. Haz que en esta iglesia, Señor, ese evangelio no nos aburra nunca. Que lo escuchemos domingo a domingo y te demos loores y gloria. Que lo prediquemos, Señor, y que lo llevemos a los perdidos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.